vamos a entrar ya en el mundo de las amenazas, porque resulta que Toto Wolff ha elegido a las que seguramente serán sus amenazas, las amenazas para Mercedes, para el próximo año. Y no ha dudado en señalar a Ferrari y a Aston Martin. No señala a Red Bull, no señala a McLaren, no. Apunta a Aston Martin y a Ferrari. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Pero vayamos un poquito más a fondo con este asunto. ¿Qué dice exactamente Toto Wolff? Y ojo, ¿para qué medio lo dice? Pues lo primero que voy a responder es que lo dice para un medio italiano como es la Gazzetta dello Sport, ¿vale? Y aquí va mi primer apunte a esta historia, y es que Toto Wolff es muy listo, ¿vale? Toto Wolff es muy listo. Y cuando habla para un medio italiano, suele decir cosas muy buenas de los italianos. Cuando habla para un medio español, suele decir cosas muy buenas de los españoles. Cuando habla con ingleses, habla muy bien de ingleses, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os digo que es muy listo y suele jugar muy bien a este juego. ¿Y qué ha dicho para un medio italiano como la Gazzetta? Pues antes de nada dice que está muy contento de que termine este reglamento, porque obviamente a Mercedes no le ha venido muy bien, y también dice que el próximo reglamento va a ser un reto y que, aunque al principio habrá críticas y demás, que ya las hay obviamente, que la gente lo aceptará con el tiempo. Y aquí os traduzco rápidamente. Lo que está diciendo es que Mercedes va a ir bien con el próximo reglamento y que quiere que a la gente le guste, porque sí, porque a Mercedes le va a ir bien y él quiere que a la gente le guste. Pero cuando le preguntan por los posibles rivales de Mercedes, Wolff dice lo siguiente. La respuesta es simple. Ferrari. Ver a Ferrari contra Mercedes sería maravilloso, un clásico, y luego Lewis y Charles contra Kimi y George, un desafío increíble. Un piloto italiano contra un coche italiano. ¿Te lo imaginas? No tengo ninguna duda de que este duelo ocurrirá el año que viene o en el futuro. Lo viviremos y será fantástico. Y un poquito más adelante, Wolff detalla que espera que Ferrari sea muy competitivo y Honda ha demostrado su fortaleza. Espero mucho de ellos con Aston Martin. Es decir, Wolff habla con un medio italiano y pone a Ferrari por las nubes, ¿vale? Nada nuevo bajo el sol. Pero también mete en la ecuación a Aston Martin y se olvida de Red Bull o de McLaren, por ejemplo. Bueno, se olvida del resto. Y eso quizá ya se podría decir que eso ya nos dice algo, ¿vale? Y ahora os preguntaréis, ¿cómo pueden saber los equipos si sus rivales van a ser fuertes o no? Pues lo cierto es que no creo que lo puedan saber al 100%, pero sí que se basan en ciertos comentarios cuando hay reuniones con la FIA, ¿vale? Porque de vez en cuando hay reuniones con la FIA y hay este tipo de cosas. Y si, por ejemplo, un equipo pregunta algo y ese algo tú ya lo llevas muy avanzado o incluso tú ya lo has descartado porque no te parece una opción, la has estudiado hace tiempo y sabes que eso no va a funcionar, pues tú sabes que a ese equipo ya le llevas algo de ventaja. Esto es algo que han contado muchas veces, lo ha contado Antonio Lobato y lo hemos contado muchas veces aquí en los canales de Twitch y YouTube de soymotor.com. Y también, pues bueno, puede haber chascarrillos en los pubs ingleses, aunque eso normalmente ya es un poquito más adelante, es en pretemporada, en el invierno, ¿no? Pero el caso es que más o menos entre los equipos se controlan, ¿vale? Y hacen sus cábalas. Y a mí lo que no termina de gustarme aquí es que el propio Toto Wolff está buscando rivales. Parece como si quisiera buscar rivales, porque seguramente Mercedes va a ir muy bien. Ya sabéis que se lleva diciendo muchísimo tiempo que Mercedes lleva la delantera, o es el rumor que hay en el paddock, que lleva la delantera en cuanto a la unidad de potencia del año que viene y que podría volver a dominar la Fórmula 1. Y de hecho, ver a Wolff diciendo buenas palabras del próximo reglamento y tratando de buscar rivales, por así decirlo, pues no me termina de gustar, ¿vale? Y por otro lado, sí que tengo que decir que Ferrari y Aston Martin van a ser sus rivales me parece lógico. Porque ya he dicho alguna vez que McLaren, siendo un equipo cliente, en un primer año de reglamento tendría que sufrir un poquito, ¿vale? No es lo mismo tener el motor congelado desde el año 2022 y a partir de la segunda mitad del 23 empezar a tener un cochazo y en el 24 y en el 25 tener ya el mejor coche de la parrilla. No es lo mismo eso que
empezar un nuevo reglamento porque tendrás que hacer ciertas concesiones en cuanto al empaquetado y a ese encaje con la unidad de potencia. Entonces, ya os digo, para mí sería bastante raro ver a McLaren peleando el título el año que viene. Y aparte de ellos, pues bueno, Red Bull va a empezar a hacer su motor de cero en colaboración con Ford y no se dice gran cosa sobre ellos, se dice que no van a ir muy bien en un principio y bueno, Audi es un recién llegado, Cadillac también y los Haas, Williams, Alpine y compañía pues no van a pelear el título. Entonces me parece completamente lógico que Wolff señale hacia Ferrari y hacia Aston Martin. Y que si lo dice en la prensa italiana, me parece mucho más lógico que señale con más fuerza hacia Ferrari. O sea, para mí, ninguna sorpresa aquí. Ninguna. Pero, ojito, que no se despiste mucho Mercedes, porque ya hablamos la semana pasada, ya hablamos el jueves o el viernes, si no recuerdo mal, que Mercedes ahora mismo tiene un problema grave de correlación entre el túnel de viento y la simulación con la pista. O sea, podrían volver a tener el mejor motor, sí, pero si tienes un problema grave de correlación, porque estamos en el último año de este reglamento y todavía tienen que recurrir a ese método empírico, a meter piezas en el coche para saber si funcionan o no, porque básicamente los datos que les salen en los ordenadores y en las simulaciones no concuerdan con la realidad, estamos hablando de que tienen un problema grave. Un problema bastante grave. Y si a día de hoy todavía no han dado con la tecla, con una suspensión trasera nueva que introdujeron hace algunas carreras, y han tenido que tirarla a la basura, dicho literalmente por Toto Wolff, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Van a tener que probar cada pieza en la pista porque no se fían de los datos? O sea, así sería muy difícil ganar un título. Muy, pero que muy difícil. Y ni que decir tiene que ahora mismo las mentes pensantes de Brackley tienen que estar como mínimo muy nerviosas. Muy nerviosas porque no saben si se pueden fiar al 100% de los datos y estamos ante un cambio de reglamento muy importante. Muy importante. Entonces, que no se descuide mucho Mercedes porque tener solamente el mejor motor no siempre te hace ganar. Te puede hacer ganar, pero no siempre. Y ahí es cuando tienen que estar avispados en Ferrari o en Aston Martin y sacar tajada. Porque, bueno, por ejemplo, ya comentamos hace poco que Honda está llevando un camino muy diferente en cuanto a las baterías. Y si esto les sale bien y pueden tener un motor que esté más o menos a la altura de Mercedes, ya no digo que esté por delante, pero que esté más o menos en un escalón de rendimiento similar, incluso un pelín por detrás, ojito con Aston Martin. Porque teniendo a Newey, a Cardile, a Cowell y compañía, les pueden dar un susto a Mercedes, ¿eh? Les pueden dar un susto a Mercedes. Y a todo esto ha salido el director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, y dice que está dedicando gran parte de su tiempo al año que viene. También dice que hay una gran cantidad de planificación para el año que viene y que están haciendo malabarismos, literalmente. Y ahora diréis, ¡wow! ¡Qué bonito todo! Me encantaría saber exactamente cuál es esa planificación y qué son esos malabarismos. Pues el caso es que lo ha revelado, pero no es tan ilusionante. Porque ha dicho Andy Stevenson que ya tienen muchas cosas resueltas, como los hoteles y los vuelos. Así que nada, gracias Andy. No podíamos ganar la 33 y el tercer título sin hoteles ni vuelos. Así que ya está todo listo. Me parece maravilloso. Pero bueno, fuera de bromas, más allá de bromas, creo que Wolff lo que ha dicho no puede sorprender a nadie. O sea, señalar a Ferrari como rival delante de la prensa italiana y meter también en la ecuación a Aston Martin creo que no puede sorprender a nadie. Sigo creyendo, por las palabras de Wolff, que Mercedes lleva la delantera, pero ojito, mucho ojito, porque ese problema de correlación que tiene Mercedes puede ser un serio problema, un dolor de cabeza para ellos y puede abrir, ojo, una vía para el resto.